Buen día, muchachos. Esta es una clase introductoria donde veremos algunos conceptos fundamentales que servirán de base para comprender la termodinámica. En especial, esa clase es teórica y la idea es después complementar con algunos ejercicios. El contenido que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente. Primero, la definición de termodinámica y energía. Luego vamos a hablar de los sistemas termodinámicos, siguiendo con propiedades de los sistemas y finalizando con estado y equilibrio. Vamos a empezar con la definición. La termodinámica viene de dos palabras griegas que son terme, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza, lo cual tiene que ver con los primeros esfuerzos de transformar el calor en energía. Ahora sabemos que la energía es el calor en flujo y por lo tanto nosotros podemos definir a la termodinámica como la ciencia de la energía, o para que ustedes me comprendan más específicamente, la rama de la física que se ocupa de la energía y sus transformaciones en los sistemas. Acá nosotros tenemos dos conceptos que vamos a empezar a analizar: energía y sistemas. Así que empecemos. La energía, generalmente cuando nosotros hablamos de energía, muchas veces y en muchas ocasiones, en ámbitos que ni siquiera no tienen nada que ver con la ciencia. Y si recordamos clases anteriores, nosotros definimos ciencia como la capacidad para realizar un trabajo. Para que comprendan de una manera más simple, la energía es la capacidad para causar cambios. Es eso que me permite modificar mi entorno, que me permite moverme y me permite hacer cosas. Y un sistema en termodinámica es una parte del universo que se aísla para su estudio. Es decir, aquello que yo elijo para estudiarlo, para analizarlo. En muchas ocasiones puede ser una región del espacio o una masa en especial. Por ejemplo, yo podría analizar una papa, que fue la que grafiqué. En este caso, como es lo que vamos a estudiar, lo llamamos sistema. Por otro lado, encontramos todo lo que está acá afuera, señalado en este caso con las flechitas azules, que lo vamos a estar llamando como alrededores. Y al límite del sistema, que en este ejemplo será la cáscara, lo llamaremos frontera del sistema. Esos sistemas termodinámicos se pueden dividir en dos categorías. Ya como lo hemos mencionado, yo puedo elegir una cantidad de masa fija o puedo elegir una región en el espacio. Si lo que yo elijo es una masa fija, a ese sistema lo llamaré sistema cerrado o masa de control. Y por el contrario, si lo que yo elijo es una región en el espacio, un lugar, lo llamaremos sistema abierto o volumen de control. Entonces, si yo elijo para analizar una cantidad de masa fija, como el caso de la papa, el ejemplo anterior, ya tendré definido cuánta masa voy a analizar y entonces no puedo añadirle más masa ni restarle, porque es la cantidad específica. Por lo tanto, se dice que la masa no puede cruzar las fronteras del sistema. En el caso específico de que la energía tampoco pueda cruzar las fronteras del sistema, estaré hablando de sistema aislado. Por otra parte, cuando yo hablo de un sistema abierto o volumen de control, es cuando se elige una región en el espacio. Vamos a dar un ejemplo sencillo, a ver. El cuarto de ustedes. Entonces, esas paredes, ese techo y el piso serán las fronteras del sistema. En ese cuarto ustedes pueden entrar, pueden salir y pueden entrar sus amigos, pueden salir sus amigos. Entonces, esa masa del sistema puede aumentar o puede disminuir.
dependiendo qué tanta gente o qué tantas cosas hayan adentro. Es decir, la masa sí puede cruzar las fronteras. Y generalmente esas fronteras son llamadas superficie de control. Continuemos con esos sistemas termodinámicos. Tienen unas características de la misma manera que si yo hablo, por ejemplo, de una casa. Esa casa va a tener ciertas características. Por ejemplo, el color puede ser azul, blanca, amarilla. El tamaño puede tener un determinado número de metros cuadrados, puede tener un piso, 2 pisos, etc. De esa misma manera, los sistemas termodinámicos también tienen características que nosotros llamaremos propiedades, que son, por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen y demás. Y esas propiedades también se pueden clasificar en 2 categorías. La primera, que las conocemos como propiedades intensivas, cuando son independientes de la masa, no importa si se añade o se resta masa, esa propiedad no va a cambiar por este hecho, como son la presión, la temperatura y la densidad. Y propiedades extensivas que dependen de la masa, como son el volumen, la masa misma y la energía interna. Cuando nosotros hablamos de la energía interna, nosotros nos referimos a la interacción molecular de las partículas que componen la masa. Una manera muy práctica de nosotros saber si una propiedad es intensiva o es extensiva es imaginándonos el sistema y luego imaginándolos que dividimos ese sistema. Las propiedades que cambien debido a esta división serán propiedades que dependen de la masa, o sea, propiedades extensivas. Y las que no cambien serán propiedades intensivas. Por ejemplo, si nuestro sistema, yo acá escogí algo común, que es la panela, podemos tomar la temperatura de este sistema. Luego, si de repente nosotros partimos en 2 esa panela y tomamos la temperatura de una de sus partes, seguramente va a ser igual. El hecho de que haya dividido la masa en 2 no me afectará la propiedad. Si nos damos cuenta acá, la temperatura inicial es de 10 grados. Si yo parto esta panela en 2, como lo vemos acá, pues prácticamente si yo tomo a cada uno de esos trozos la temperatura va a seguir siendo la misma. Ahora vamos a ver lo siguiente. Por otro lado, si yo tomo el volumen de esa panela antes de la división y luego lo divido y tomo un trozo y tomo el volumen de una de ellas, pues lógicamente habrá cambiado. Esto me indica que es una propiedad extensiva. Acá vemos que el volumen es de 250 gramos sobre litros. Si yo parto y voy a tomar solo la medida del volumen de esto, quiere decir que prácticamente estará ¿qué? A la mitad. Es decir, 125 gramos sobre litros. Cuando la propiedad no cambia, nosotros las vamos a conocer como intensiva. Cuando sí cambia, que depende del sistema, lo vamos a llamar extensiva. Realizando este ejercicio yo puedo saber fácilmente si una propiedad es intensiva o es extensiva, si cambia o no cambia con la masa. Ahora pasemos a hablar de estado de equilibrio. Ya que conocemos qué es un sistema y cuáles son las propiedades de un sistema, podemos decir que el estado de un sistema termodinámico es esa condición en la cual se encuentra el sistema. Esas propiedades o esa condición que viene dada por las propiedades que tiene un sistema termodinámico. Seguramente si recordamos las clases de química, estamos acostumbrados a llamar estado al estado líquido, al estado sólido, al estado gaseoso, pero aquí no lo utilizaremos de esa manera exactamente. Cuando hablamos de líquido, sólido o gaseoso, estaremos hablando de fases.
Y cuando hablemos de estado, hacemos referencia a todas las combinaciones posibles de las propiedades de ese sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un cilindro émbolo. Vamos a imaginarnos algo similar a una jeringa. Esta es la tapita que hace presión. Tenemos en el primero, vamos a mirar esta imagen, un sistema que tiene una masa de 2 kilogramos a una temperatura de 20 grados centígrados y un volumen de 1,5 metros cúbicos. Es un sistema que ya está en un estado. Esas propiedades me especifican el estado en que se encuentra dicho sistema. Si cambian alguna o varias de esas propiedades, ya estaré hablando de otro estado. Entonces, tenemos la misma masa, 2 kilos, a la misma temperatura, 20 grados, pero ahora su volumen es de 2,5 metros cúbicos, es decir, se expandió. Entonces, estaré en un estado 2. De igual manera, si cambia la temperatura o cambia la temperatura y la masa, estaré en diferentes estados. Cada una de las combinaciones posibles de estados de propiedades me está indicando un estado del sistema. Por eso dentro de la fase líquida hay infinidad de estados, dentro de la fase sólida hay infinidad de estados.